Capítulo 36. Tan pronto como Gabriel despertó, la conduje lejos de Nicolás y le expliqué todo lo que había tenido lugar la noche anterior. Le conté todo cuanto Armand había sugerido y dicho. Con cierta incomodidad, mencioné el silencio que existía entre ella y yo, y le aseguré saber ahora que tal situación no iba a cambiar. Debemos dejar París lo antes posible, dije por fin. Esa criatura es demasiado peligrosa. Y esas otras a las que he cedido el teatro, ninguna de ellas sabe nada, salvo lo que él les ha enseñado. Propongo que les dejemos París y tomemos la senda del mal, por usar las palabras de la vieja reina. Había esperado de ella una reacción de furia contra mí, y de malevolencia hacia Armand, pero permaneció serena durante toda mi exposición. Quedan demasiadas preguntas por responder, Lestat, dijo al fin. Quiero saber cómo nació su asamblea. Y quiero conocer todo lo que Armand sabe de nosotros. Madre, estoy tentado de volver la espalda a todo eso. No me importa cómo se inició y dudo que él mismo lo sepa. Te entiendo, Lestat, respondió ella con calma. Créeme, te entiendo. Cuando todo quede aclarado, estas criaturas me importarán menos que los árboles de este bosque o que las estrellas que lucen ahí arriba. Preferiría estudiar las corrientes del viento o los dibujos de las hojas al caer. Exacto. Pero no debemos precipitarnos. Ahora, lo importante es que los tres permanezcamos juntos. Debemos ir juntos a la ciudad y prepararnos con tranquilidad para marcharnos juntos más adelante. Y juntos también debemos trazar el plan para despertar a Nicolás con el violín. Quise preguntarle por Nicolás, saber qué había tras su silencio, qué podía ella adivinar en su mente. Sin embargo, las palabras se me secaron en la garganta y recordé, como lo había hecho en todo instante, el comentario que Gabriel había hecho en aquellos primeros instantes, el desastre, hijo mío. Me pasó el brazo por la cintura, y me condujo de nuevo hacia la torre. No tengo que leer tus pensamientos, dijo, para saber lo que dice tu corazón. Llevémosle a París y busquemos el Stradivarius. Se puso de puntillas para darme un beso y añadió, ya estábamos juntos en la senda del mal antes de que sucediera todo esto, y pronto volveremos a tomarla. Conducir a Nicolás a París resultó tan fácil como llevarle a cualquier otra parte. Como un fantasma, montó a caballo y cabalgó a nuestro lado. Únicamente su oscura melena y su capa, batidas por el viento, parecían tener vida. Cuando cobramos nuestras víctimas en la Ile de la Cité, advertí que no verle cazar y matarme resultaba insoportable. Y no me daba ninguna esperanza verle hacer aquellas cosas sencillas con la torpeza y lentitud de un sonámbulo. Tal cosa solo demostraba que podía continuar en aquel estado para siempre, como nuestro silencioso cómplice, poco más que un cadáver resucitado. Sin embargo, mientras recorríamos juntos las callejas, se adueñó de mí una sensación inesperada. Ahora éramos tres, no dos. Éramos un grupo, una asamblea. ¿Y si conseguía reanimarle? No obstante, lo primero era la visita a Roget. Tenía que presentarme solo ante el abogado, de modo que les dejé esperando a unas cuantas puertas de la casa, y mientras golpeaba el picaporte, tomé fuerzas para acometer la actuación más horrorosa de mi carrera teatral. Pues bien, muy pronto iba a aprender una importante lección acerca de los humanos, y de su disposición a convencerse de que el mundo es un lugar seguro. Roget se mostró encantado de verme. Estaba tan aliviado de encontrarme vivo, y en buen estado de salud y de comprobar que seguía requiriendo sus servicios, que, con grandes aspavientos de cabeza, aceptó mis disparatadas explicaciones sin apenas darme tiempo a empezarlas. Y esta lección sobre la tranquilidad de los mortales no iba a olvidarla nunca. Aunque un espíritu esté haciendo pedazos una casa, aunque haga volar los platos y las ollas, derrame agua sobre los cojines o haga que los relojes suenen a todas horas, los mortales aceptarán prácticamente cualquier explicación natural que se les ofrezca, por absurda que sea, antes que la obvia explicación sobrenatural del suceso. También quedó claro casi desde el primer momento que el abogado creía que Gabriel y yo habíamos abandonado la alcoba de la casa por la puerta de servicio, una posibilidad en la que yo no había caído hasta entonces. Así pues, respecto a los candelabros retorcidos, lo único que hice fue murmurar unas frases sobre si me había vuelto loco de dolor al ver a mi madre en el lecho de muerte. Roget lo comprendió enseguida. En cuanto a la razón de que me la llevara. En fin, Gabriel había insistido en que la alejara de todos y la llevara a un convento, donde ahora se encontraba. Ah, señor abogado, su mejoría es un milagro, exclamé. Si pudiera verla. Pero no importa. Nos vamos de inmediato a Italia con Nicolás de l'Enfant y necesitamos dinero en efectivo, letras de crédito, lo que sea. Y un carruaje, uno grande para viajes largos,
y un buen tiro de 6 caballos. Ocúpese de esto, que esté todo preparado para primera hora de la noche del viernes. Y escríbale a mi padre diciéndole que nos llevamos a mi madre a Italia. Supongo que mi padre se encuentra bien, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto, únicamente le he hecho llegar las noticias más tranquilizadoras. Muy prudente por su parte. Sabía que podía confiar en usted. ¿Qué haría yo sin su colaboración? ¿Y qué me dice ahora de estos rubíes? ¿Podría convertirlos en dinero inmediatamente? También tengo unas monedas españolas para vender. Bastante antiguas, creo. Tomó nota de todo como un poseso, mientras todas sus dudas y sospechas se fundían bajo el calor de mis sonrisas. Estaba tan contento de tener algo que hacer. Conserve vacío mi local del Boulevard du Temple, le ordené. Y naturalmente, quiero que se encargue de todo. El local del Boulevard du Temple, el escondrijo de un grupo de vampiros harapientos y desesperados, a menos que Armand los hubiera descubierto, y los hubiera quemado como viejos trajes de atrezo. Muy pronto encontraría la respuesta a aquel interrogante. Bajé los peldaños hasta la calle silbando para mí de la manera más humana, satisfecho de haber cumplido con aquella desagradable obligación. Entonces advertí que Nicolás y Gabriel no aparecían por ninguna parte. Me detuve y observé con atención la calle. Vi a Gabriel en el preciso instante de escuchar su voz, una figura joven y varonil surgiendo impetuosa de una callejuela, como si se acabara de materializar allí mismo. Lestat, se ha ido, ha desaparecido, exclamó. No supe qué responder. Dije alguna estupidez, algo así como, ¿qué quieres decir, desaparecido? Pero mis pensamientos casi ahogaban las palabras antes de que surgieran de mi cabeza. Si hasta aquel instante había dudado de mi amor por él, ¿me había estado mintiendo a mí mismo? Le he dado la espalda y todo ha sido así de rápido. Te lo aseguro, explicó ella, entre apenada y furiosa. ¿Has oído a alguien más? No. A nadie. Sencillamente, todo ha sido demasiado rápido. Sí, siempre que se haya movido por sí mismo, que no se lo haya llevado. Armand habría notado su miedo si él hubiera intervenido, insistió. Pero, ¿estás segura de que Nicolás tenga miedo, de que sienta algo? Yo estaba absolutamente aterrado y exasperado. Nicolás se había desvanecido en una oscuridad que se extendía alrededor de nosotros como una rueda gigante en torno a su eje. Creo que apreté los puños y debí hacer algún vago gesto de pánico. Escúchame, dijo. Solo hay dos cosas que dan vueltas y vueltas en su mente. Dímelas. Una es la hoguera de la cripta bajo Les Innocents, donde estuvo a punto de ser quemado. La otra es un pequeño teatro, unas luces, un proscenio, un escenario. El teatro de Renault, murmuré. Juntos, ella y yo éramos arcángeles. No tardamos un cuarto de hora en llegar al ruidoso boulevard y, entre la animada multitud, pasamos ante la abandonada fachada del local de Renault para dirigirnos a la puerta de artistas. Los tablones estaban astillados, y las cerraduras rotas. Sin embargo, no capté sonido alguno de Lenny y de las demás criaturas mientras avanzábamos con sigilo por el pasillo que rodeaba los bastidores. Allí no había nadie. Quizás Armand había devuelto al redil a sus hijos, después de todo, y la culpa era mía por no haberles acogido a mi lado. No había nada, salvo la jungla de utillería, los grandes decorados pintados con el día, y la noche y la montaña y el valle, y los camerinos abiertos, aquellos abigarrados cuartuchos donde, aquí y allá, un espejo reflejaba la luz que se filtraba por la puerta abierta que habíamos dejado atrás. Entonces, la mano de Gabriel se cerró en mi manga. Con un gesto, señaló el escenario, y por la expresión de su rostro, supe que no eran los otros. Quien estaba allí era Nicolás. Me acerqué al lateral del escenario. El telón de terciopelo estaba corrido a ambos lados, y distinguí claramente su figura en el foso de la orquesta. Estaba sentado en su lugar habitual, con las manos cruzadas sobre los muslos. Tenía el rostro vuelto hacia mí, pero no advertía mi presencia. Seguía con la mirada perdida, como siempre. Y evoqué las extrañas palabras de Gabriel la noche después de que la creara, respecto a que no podía sobreponerse a la sensación de haber muerto, y de no poder influir en nada en el mundo mortal. Su aspecto era translúcido, carente de vida. Era el aspecto mudo e inexpresivo con que uno casi tropieza en las sombras de la casa encantada, casi fundido con el mobiliario polvoriento. Era, tal vez, el espanto más horrible de todos cuantos existen. Miré si tenía el violín en el suelo apoyado en la silla, y al ver que no era así, me dije que aún tenía una oportunidad. Quédate aquí y vigila, indiqué a Gabriel.
Sin embargo, el corazón se me desbocó cuando alcé la mirada al teatro a oscuras, cuando me dejé embriagar por los viejos olores. Oh, Nicolás. Pensé. ¿Por qué has tenido que traernos aquí, a este lugar hechizado? Aunque, ¿quién soy yo para preguntarlo? También yo volví, ¿no es cierto? Encendí la única vela que encontré en el camerino de la primera actriz. Por todas partes había botes de pintura de teatro abiertos, y en las perchas colgaban aún numerosos trajes desechados. Todos los camerinos por los que pasé estaban llenos de vestuario abandonado, peines y cepillos olvidados, flores marchitas todavía en los jarrones y polvos de maquillaje derramados por el suelo. Volví a pensar en Eleni y los demás, y advertí que se apreciaba allí un levísimo aroma a lessenescence. Distinguí unas huellas de pisadas de pies desnudos muy claras en el polvo. Sí, las criaturas habían entrado. Y habían encendido velas, sin duda, pues el olor a cera parecía muy reciente. Fuera como fuese, no había entrado en mi antiguo camerino, la estancia que Nicolás y yo compartíamos antes de cada actuación. Todavía estaba cerrada, y cuando la abrí por la fuerza, me llevé una desagradable sorpresa. Todo seguía exactamente como lo había dejado. Estaba limpia y ordenada, incluso el espejo estaba libre de polvo, y encontré todas mis pertenencias tal como las dejara la última noche que había pasado allí. Vi mi vieja capa colgada de la percha, las viejas ropas que había traído del campo y un par de botas arrugadas. Encontré también mis tarros de maquillaje para la escena en perfecto orden, y la peluca, que solo había lucido en el teatro, en su cabeza de madera. Las cartas de Gabriel formaban un pequeño montón, los ejemplares de periódicos ingleses y franceses en los que se mencionaba la obra, y una botella de vino aún medio llena, con el tapón seco, completaban el inventario. Y allí, en la oscuridad bajo el tocador de mármol, cubierta en parte por un gabán negro hecho un fardo, había una brillante caja de violín. No era la del instrumento que habíamos traído del pueblo. No. En su interior debía estar el preciado regalo que le había comprado después, con la moneda del reino, el violín Stradivarius. Me agaché y abrí la tapa. Efectivamente, contenía el bello instrumento, delicado y dotado de un oscuro brillo, abandonado allí entre todas aquellas cosas sin valor. Me pregunté si Eleni y los demás se lo habrían quedado en el caso de haber entrado en el camerino. ¿Habrían sabido reconocer su posible utilidad y su valor? Dejé la vela por un instante, saqué con cuidado el violín y tensé las cerdas de crin del arco como le había visto hacer 1000 veces a Nicolás. Luego llevé el instrumento y la vela otra vez al escenario, me agaché y empecé a encender la larga serie de velas que formaba la batería de luces del proscenio. Gabriel me contempló, impasible. Luego acudió a ayudarme. Fue encendiendo una vela tras otra, y prendió a continuación los candelabros de las paredes. Pareció que Nicolás se agitaba, pero tal vez fue solo la creciente iluminación de su perfil, la suave luz que emanaba del escenario y se extendía por la sala vacía. Los profundos pliegues del terciopelo cobraron vida por doquier y los ornados espejuelos incrustados en el frontis del anfiteatro, y de los palcos se convirtieron en otras tantas luces. ¡Qué bello era aquel rincón, nuestro rincón! Había sido la puerta al mundo, cuando éramos mortales. Y finalmente, habría resultado la puerta del infierno. Cuando terminé de encender las velas, me detuve un momento sobre el escenario y admiré los pasamanos dorados, la nueva araña de luces que colgaba del techo y arriba de todo, las máscaras de la comedia y de la tragedia como dos caras surgiendo del mismo cuello. El local parecía mucho más pequeño cuando estaba vacío. En cambio, ningún teatro de París parecía más grande cuando estaba lleno. Llegaba del exterior el ronco rumor del tráfico en el boulevard, finas voces humanas alzándose de vez en cuando como chispas sobre el murmullo de fondo. Debía estar pasando un carruaje pesado porque todo cuanto contenía el teatro vibró ligeramente. La llama de las velas en los reflectores, el enorme telón recogido a izquierda y derecha, el decorado con un jardín bellamente dibujado y unas nubes en el cielo. Pasé delante de Nicolás, que no me había dirigido la mirada un solo instante, y descendí la escalerilla situada tras él hasta el foso de la orquesta. Me acerqué a su silla con el violín. Gabriel se quedó de nuevo tras las bambalinas con una expresión fría pero paciente en su rostro menudo. Se apoyó contra una columna próxima, con el gesto fácil de un extraño joven de largos cabellos. Por detrás de él, bajé el violín sobre el hombro de Nicolás y lo deposité en su regazo. Noté que se movía, como si exhalara un suspiro, y apretaba la nuca contra mí. Luego, lentamente, alzó la mano izquierda para sujetar el puente del violín, al tiempo que con la diestra, tomaba el arco. Me arrodillé y apoyé las manos en sus hombros. Le besé la mejilla.
No capté ningún olor humano, ningún calor de mortal. Era una escultura de mi Nicolás. Toca, susurré. Toca ahora, para nosotros solos. Se volvió lentamente hasta quedar frente a mí, y por primera vez desde el instante del rito oscuro, me miró a los ojos y emitió un leve sonido, tan forzado que me pareció como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Como si se le hubieran atrofiado los órganos de fonación. Finalmente, se pasó la lengua por los labios y en una voz tan baja que apenas logré oírle, dijo, «¿Es el instrumento del diablo?» «Sí», respondí. «Si es lo que tienes que creer», añadí para mí, «que así sea. Pero toca». Sus dedos se posaron sobre las cuerdas. Tanteó la madera de la caja hueca con la yema de los dedos, y por fin tembloroso pulsó las cuerdas para afinarlas y ajustó con gran parsimonia las clavijas, como si sumamente concentrado, realizara por primera vez aquella maniobra. En el bulevar, unos niños se reían. Unas ruedas de madera traqueteaban con estruendo en los adoquines. Las notas entrecortadas eran irritantes, discordantes, y agudizaban la tensión. Nicolás apretó el instrumento contra su oído por un instante y me dio la impresión de que volvía a quedarse inmóvil durante una eternidad, hasta que se puso en pie con lentitud. Dejé el foso de la orquesta y salí a la platea, donde me quedé de pie contemplando su negra silueta recortada contra el fulgor del escenario. Se volvió hacia el patio de butacas vacío como tantas veces había hecho en el intermedio de la representación, y se colocó el violín bajo el mentón. Y con un movimiento veloz como el rayo ante mis ojos, bajó el arco sobre las cuerdas. Los primeros arpegios, graves y potentes, latieron en el silencio y se alargaron y profundizaron, arañando el fondo mismo del sonido. Luego, las notas se alzaron, ricas y oscuras y penetrantes, como si fueran extraídas del violín por obra de magia, hasta que un desbordado torrente de melodías inundó de pronto la sala. La música pareció traspasar mi cuerpo, atravesar mis mismísimos huesos. No podía ver el movimiento de sus dedos ni el ir y venir del arco, lo único que distinguía era la agitación de su cuerpo, su postura torturada mientras dejaba que la música le retorciera, le doblara hacia adelante y le arrojara hacia atrás. Las notas se hicieron más agudas, más chillonas, más rápidas, pero seguían conservando el tono a la perfección. Era una ejecución sin esfuerzo, con un virtuosismo más allá de cualquier sueño mortal. Y el violín hablaba, no se limitaba a cantar, sino que era insistente en su tonada. El violín contaba una historia. La música era un lamento, un futuro de terror enroscándose en hipnóticos ritmos de danza, sacudiendo a Nicolás de un lado a otro con más fuerza todavía. Su cabello era una greña reluciente ante las luces del proscenio. Su piel estaba perlada de sudor ensangrentado. Llegó hasta mí el olor de la sangre. Pero yo también estaba doblándome y retrocedía, agachado tras los asientos como si quisiera ocultarme de la música, igual que una multitud de aterrorizados mortales se había puesto a cubierto de mí en aquel mismo local. Y supe, de alguna manera plena y simultánea, que el violín estaba contando todo cuanto le había sucedido a Nicolás. La música era el estallido de la oscuridad, era la oscuridad fundida, y su belleza era como el fulgor de las ascuas, daba la luz suficiente para mostrar cuánta oscuridad había en realidad. También Gabriel pugnaba por mantener quieto en cuerpo bajo aquel torbellino. Tenía el rostro contraído y las manos en la cabeza, la melena leonina se le había soltado en torno a la cara, y advertí que había cerrado los ojos. Sin embargo, otro sonido se abrió paso entre la pura inundación de la música. Las criaturas estaban allí. El cuarteto había acudido al teatro y avanzaban hacia nosotros entre bastidores. La música alcanzó cimas imposibles, el sonido tomaba fuerzas y siguió ascendiendo. La mezcla de sentimientos y de pura lógica traspasó los límites de lo tolerable y, sin embargo, continuó y continuó. Y el cuarteto apareció lentamente detrás del telón, primero, la majestuosa figura de Lenny, seguida de Laurent, el muchacho, y de Félix y Eugenie. Se habían convertido en acróbatas, en artistas callejeros, y llevaban la ropa de los de su oficio, los hombres con medias blancas bajo los calzones de arlequín con colgantes, y las mujeres con grandes bombachos, vestidos de volantes y zapatillas de baile en los pies. El carmín brillaba en sus inmaculadas caras blancas, y el col trazaba el contorno de sus deslumbrantes ojos de vampiro. Se acercaron a Nicolás como atraídos por un imán, y su belleza destacó aún más al quedar a la luz de las velas del escenario. Sus cabellos brillaban, sus movimientos eran ágiles y felinos, sus expresiones eran arrebatadas. Nicolás se volvió lentamente hacia ellos mientras seguía agitándose y la música se convirtió en una súplica frenética, bamboleándose y ascendiendo y lanzando rugidos en su carrera melódica.
Eleni contempló a Nicolás con los ojos muy abiertos, entre horrorizada y encantada. Después, levantó los brazos por encima de la cabeza con un gesto lento y teatral y puso el cuerpo en tensión. Su cuello resultaba aún más largo y grácil. La otra mujer pivotó sobre un pie y levantó la rodilla. Los dedos del pie apuntaban hacia abajo en el primer paso de una danza. No obstante, fue el hombre alto quien cogió de pronto el ritmo de la música de Nicolás, sacudiendo la cabeza a un lado y moviendo brazos y piernas como si fuera una gran marioneta tirada de 4 cuerdas colgadas de las vigas del techo. Los demás lo vieron. Ya conocían las marionetas del bulevar, y de pronto, todos adoptaron aquella gesticulación mecánica, con bruscos movimientos como espasmos y con el rostro como máscaras de madera absolutamente en blanco. Me atravesó una gran oleada fría de placer, como si de pronto pudiera aspirar el calor radiante de la música, y gemí de gozo viéndoles sacudirse y agitarse, lanzar las piernas a lo alto, con los dedos hacia el techo y dar vueltas con sus cuerdas invisibles. Pero la situación empezó a cambiar. Ahora Nicolás tocaba para ellos, al tiempo que las criaturas bailaban para él. Avanzó hacia el escenario, dio un salto por encima de la humeante batería de luces del proscenio, y fue a caer en medio de los 4. La luz se reflejó en el instrumento y ocultó por un instante su rostro resplandeciente. Un nuevo elemento burlón impregnó la interminable melopea, una melodía sincopada que hacía tambalear la tonada, y le daba una carga aún más amarga y, al propio tiempo, aún más dulce. Las marionetas de articulaciones rígidas lo rodearon, arrastrando los pies y meneando la cabeza sobre las tablas. Con los dedos abiertos y bamboleando la cabeza a un lado y a otro, se retorcieron y agitaron hasta que, uno por uno, fueron perdiendo la rigidez a la vez que la melodía de Nicolás se fundía en una desgarradora tristeza. La danza se hizo de inmediato viscosa, acongojada y lenta. Era como si una mente los controlara, como si danzaran al son de los pensamientos de Nicolás, además de al de su música. Y Nicolás se puso a bailar con ellos sin dejar de tocar, acelerando el ritmo hasta convertirse en el violinista rural de la hoguera de carnaval, y las criaturas saltaron por parejas como amantes de aldea, las mujeres haciendo volar las faldas y los hombres doblando las piernas, al tiempo que alzaban a las mujeres, creando en todo momento posturas del más tierno amor. Paralizado contemplé la escena, los bailarines sobrenaturales, el violinista monstruoso, brazos y piernas moviéndose con inhumana lentitud, con gracia hechizadora. La música era como un fuego que nos consumía a todos. Y de nuevo lanzó un grito de dolor, de horror, de pura rebelión del alma contra todas las cosas. Y una vez más, las criaturas le dieron expresión visual con rostros retorcidos de tormento, como la máscara de la tragedia grabada en el techo. Me di cuenta de que, si no volvía la espalda a aquello, terminaría llorando. No quería oír ni ver nada más. Nicolás se estaba moviendo adelante y atrás como si el violín fuera una bestia a la que ya no dominara. Y descargaba sobre las cuerdas golpes breves y ásperos con el arco. Los bailarines pasaron delante de él, por detrás, le abrazaron y se cogieron a él mientras Nicolás levantaba las manos y sostenía el violín por encima de la cabeza. Una carcajada estridente surgió de la boca del músico. Se reía a mandíbula batiente, agitando brazos y piernas sin control. Al cabo de unos instantes, bajó la cabeza y clavó los ojos en mí. Por último, con su tono de voz más estentóreo, exclamó: «Yo os he dado el teatro de los vampiros». El teatro de los vampiros. El mayor espectáculo del bulevar. Desconcertados, los demás le miraron. Sin embargo, una vez más, todos al unísono batieron palmas y lanzaron vítores. Dieron saltos en el aire, y con gritos de alegría, pasaron sus brazos en torno al cuello de Nicolás y le besaron. Después, danzando en torno a él en un círculo, le hicieron dar vueltas impulsándole con los brazos. Se alzaron las risas en todas las gargantas cuando él los estrechó a todos en sus brazos y respondió a sus besos mientras las criaturas lamían, con sus largas lenguas rosadas, el sudor ensangrentado de su rostro. El teatro de los vampiros. Las criaturas se separaron de Nicolás y vocearon el nombre al público inexistente, al mundo entero. Hicieron una reverencia a las luces del proscenio, y retozando y lanzando alaridos, saltaron a las vigas y se dejaron caer desde ellas con un eco atronador de las tablas. Desapareció la música, reemplazada por la cacofonía de gritos y golpes y risas, insistente como el tañido de las campanas. No recuerdo que les diera la espalda ni que subiera los peldaños del escenario y cruzara este dejándoles atrás, pero debía hacerlo, ya que, de pronto me encontré sentado en la mesilla baja y estrecha de mi reducido camerino, con la espalda apoyada en el rincón, las rodillas encogidas y la cabeza contra el frío cristal del espejo.
Gabriel estaba allí. Mi respiración era jadeante y su sonido me desgarró. Vi cosas, la peluca que había lucido en escena, el escudo de cartón piedra, que me hicieron evocar emociones extraordinarias. Pero sentía que me ahogaba. Y era incapaz de pensar. Entonces apareció Nicolás a la puerta y apartó a Gabriel a un lado con una fuerza que nos sorprendió a ella y a mí. «¿Y bien, no te gusta, mi señor empresario?», me preguntó, a la vez que me apuntaba con el dedo y avanzaba hacia mí. Su voz era un torrente sin pausas que parecía una sola e inmensa palabra. ¿No admiras su esplendor, su perfección? ¿No dotarás al teatro de los vampiros de esas monedas del reino que posees en tal abundancia? ¿Cómo era eso? La nueva maldad, el centro en el capullo de la rosa, la muerte en el centro mismo de las cosas. De la mudez había pasado al parloteo obsesivo e incluso cuando cesó de hablar, los inaudibles sonidos frenéticos y carentes de sentido continuaron brotando de sus labios como el agua de una fuente. Tenía el rostro contraído, duro y brillante de las gotitas de sangre que bañaban su piel y manchaban el lino blanco de su cuello. Y detrás de él se produjo la risa casi inocente de los demás, salvo de Eleni, que se quedó mirando por encima del hombro de Nicolás, esforzándose en tratar de entender qué estaba sucediendo realmente entre nosotros. Nicolás se acercó aún más, sonriendo con una media risa, y me dio unos golpecitos en el pecho con el dedo muy rígido. «Bien, habla. ¿No ves qué espléndida burla? ¡Qué genialidad!». Se golpeó a sí mismo en el pecho con el puño y continuó: «Vendrán a nuestras representaciones, llenarán de oro nuestras arcas y no adivinarán nunca qué acogen, que florece justo en el rabillo del ojo parisiense. Nos alimentamos de ellos en las callejas, y ellos vienen a aplaudirnos ante el escenario». Oí la risa del muchacho a su espalda, el tintineo de la pandereta, el leve murmullo de la otra mujer cantando, una larga risa del hombre como una cinta desenrollándose, trazando sus movimientos en rápidos círculos entre ruidosos juncos. Nicolás se acercó tanto, que la luz desapareció detrás de él. Dejé de ver a Eleni. «Una maldad espléndida», exclamó. Su voz estaba llena de amenazas y sus blancas manos parecían las arpas de una criatura marina dispuesta a saltar en cualquier momento para despedazarme. Servir al dios del bosque oscuro como no ha sido servido nunca, y justo aquí, en el centro mismo de la civilización. Para esto has salvado tu teatro. Y de tu gentil patronazgo ha nacido esta sublime ofrenda. «No es para tanto», respondí. «Solo es una idea hermosa e inteligente, y nada más». Mi réplica no había sido en voz muy alta, pero le hizo callar, como hizo callar a los demás. Y la sorpresa que me embargaba dio paso lentamente a otra emoción, no menos dolorosa, sino solo más fácil de contener. De nuevo, no hubo otro sonido que el procedente del bulevar. Una rabia sorda brotaba de Nicolás. Las pupilas le bailaban al mirarme. «Eres un mentiroso, un falso despreciable», masculló. «Tu plan no posee el menor esplendor», repliqué. «No tiene nada de sublime. Solo se trata de engañar a esos indefensos mortales, de burlarse de ellos, para luego salir del teatro por la noche, y con la misma sencillez, quitarles la vida, muerte tras muerte, con toda su inevitable crueldad y vileza, para seguir viviendo. Cualquier hombre puede matar a otro. Sigue tocando el violín eternamente, baila como gustes. Compénsales el dinero que paguen, si eso te mantiene ocupado y te ayuda a pasar la eternidad. Es, simplemente, una idea hermosa e inteligente. Una arboleda en el jardín salvaje. Nada más». «Vil mentiroso», repitió entre dientes. «Eres un bendito necio, eso es lo que eres. Tú poseías el secreto oscuro que se alzaba por encima de todas las cosas, que hacía comprensible todo lo inexplicable. ¿Y qué hiciste con él durante los meses que pasaste a solas, yendo y viniendo de la torre de Magnus? Tratar de vivir como un buen hombre. Como un buen mortal». Acercó su rostro al mío lo suficiente para besarme. La sangre de su saliva me salpicaba la cara. «Mecenas de las artes», exclamó en tono burlón. «Tú que ofreces regalos a tu familia, que nos ofreces regalos a nosotros». Retrocedió unos pasos mientras me dirigía una mirada de desprecio. Luego, continuó hablando: «Pues bien, nos haremos cargo de este teatro que pintaste de dorado y que llenaste de cortinajes de terciopelo. Con él, serviremos al diablo, mejor y más espléndidamente que lo hizo nunca la vieja asamblea». Se dio la vuelta y miró a Eleni. Después, observó de nuevo a los demás. «Haremos burla de todo lo sagrado. Conduciremos al público a una vulgaridad y a una irreverencia cada vez mayores. Le asombraremos. Le seduciremos.
Pero, por encima de todo, nos apropiaremos de su oro igual que de su sangre y nos haremos fuertes en medio de ellos. Sí, le apoyó el muchacho detrás de él. Nos haremos invencibles. En su rostro había un aire desquiciado, y en sus ojos, vueltos hacia Nicolás, brillaba el fanatismo. Tendremos nombres y lugares en su propio mundo. Y tendremos poder sobre ellos, añadió la otra mujer, y una atalaya desde la cual estudiarles y conocerles y perfeccionar nuestros métodos para destruirlos cuando queramos. Quiero este teatro, me dijo Nicolás. Quiero que me lo des. Quiero la escritura y dinero para reabrirlo. Mis ayudantes, estos que aquí ves, están dispuestos a seguirme. Si lo deseas, quédatelo, respondí. Es tuyo, si con eso quedo liberado de tu malevolencia y de tu quebrantada razón. Me incorporé de la mesilla y avancé hacia él, y creo que por un instante, Nicolás trató de cerrarme el paso. Sucedió entonces algo inexplicable. Cuando vi que no se movía, la cólera surgió de mi interior y le golpeó como si fuera un puño invisible. Le vi retroceder tambaleándose como si el puño le hubiera dado de lleno, hasta ir a dar con súbita fuerza contra el tabique. Habría podido abandonar el lugar al instante y sabía que Gabriel solo estaba esperando a que lo hiciera para seguirme, pero no me marché. Me detuve y volví la vista hacia Nicolás, que seguía aún aplastado contra la pared como si no pudiera moverse. Me estaba mirando, y su expresión de odio seguía siendo tan pura, tan poco moderada por el recuerdo de nuestro viejo amor, como lo había sido desde que el violín le hiciera revivir. No obstante, yo deseaba comprender, conocer realmente qué había sucedido. De nuevo, me acerqué a él en silencio y esta vez, fui yo quien ofreció un aspecto amenazador, con mis manos como zarpas. Pude captar el miedo en Nicolás. Todos, salvo Eleni, estaban llenos de temor. Cuando estuve muy cerca de Nicolás, me detuve y le miré directamente a los ojos. Fue como si él comprendiera perfectamente lo que le estaba preguntando. No lo has entendido nunca, amor mío, murmuró con voz cáustica. Volvía a sudar gotitas sanguinolentas y le brillaban mucho los ojos, como si los tuviera acosos. Si allá en el pueblo tocaba el violín, era para herir a los demás, para irritarles, para procurarme una isla donde los demás no pudieran mandar. Quería que fueran testigos de mi ruina, incapaces de hacer nada por evitarla. No respondí. Deseaba que siguiera hablando. Y cuando decidimos venir a París, creí que íbamos a pasar hambre, que caeríamos cada vez más bajo. Esto era lo que yo buscaba, mientras que ellos deseaban que yo, el hijo más dotado, contribuyera a enaltecerlos. Y yo que pensaba que nos hundiríamos. Se suponía que debíamos caer cada vez más bajo. Oh, Nicolás, exclamé en un susurro. Pero tú no te hundiste, Elestad, continuó, enarcando las cejas. El hambre, el frío, nada consiguió detenerte. Eras un triunfo. La rabia le espesó la voz una vez más. No terminaste alcoholizado en el arroyo, sino que lo volviste todo al revés. Y en cada aspecto de nuestra presunta condenación, tú encontraste una nueva alegría. La pasión y el entusiasmo que irradiabas no tenían fin. Y la luz, siempre esa luz. Y en la misma medida exacta en que surgía de ti esa luz, aumentaba en mí la oscuridad. Cada muestra de alegría me desgarraba y creaba su calco exacto de tinieblas y desesperación. Y entonces vino la magia. Cuando poseíste la magia, ironía de ironías, decidiste protegerme de ella. Y no se te ocurrió otra cosa que utilizar tus poderes satánicos para fingir un comportamiento de caballero mortal. Di media vuelta y vi a las criaturas dispersándose en las sombras y más allá, la figura de Gabriel. Vi la luz de su mano cuando la alzó para llamarme a su lado con un gesto. Nicolás extendió los brazos y me tocó los hombros. Pude notar el odio que me transmitía con el contacto. Ser tocado por aquel odio me resultó repugnante. Como un descuidado rayo de sol, desperdigaste a los vampiros de la vieja asamblea, añadió en un susurro. ¿Con qué propósito? ¿Qué significa este monstruo asesino lleno de luz? Me di la vuelta, le solté un bofetón y le mandé rodando al otro extremo del camerino. Su mano derecha rompió el espejo mientras la cabeza golpeaba el tabique del fondo. Por un instante, quedó entre el amasijo de viejas ropas como un juguete roto. Después sus ojos recuperaron el brillo de la determinación, y sus facciones se relajaron en una leve sonrisa. Se enderezó y, lentamente, como haría un indignado mortal, se arregló la ropa y se atusó el cabello desgreñado. Sus gestos fueron parecidos a los míos bajo la Senescence, cuando mis captores me arrojaron al suelo. Luego, Nicolás avanzó hacia mí con similar dignidad, y su sonrisa era la más espantosa que había visto nunca. Te desprecio, declaró.
pero he terminado contigo. Tengo el poder que tú mismo me has dado y sé utilizarlo, al contrario que tú. Por fin estoy en un reino donde yo escojo el triunfo. Ahora, en las tinieblas, somos iguales. ¿Y me vas a dar el teatro? Porque me lo debes y porque te gusta dar cosas, ¿verdad? Te gusta dar monedas de oro a los niños hambrientos. Y cuando lo tenga, nunca más volveré a dirigir una mirada a tu luz. Pasó a mi lado y luego abrió los brazos hacia las otras criaturas. Venid, hermosos míos, tenemos obras que escribir y negocios que atender. Tenéis que aprender muchas cosas de mí. Yo sé cómo son de verdad los mortales. Tenemos que ponernos a trabajar en el perfeccionamiento de nuestro oscuro y espléndido arte. Formaremos una asamblea que rivalice con todas las demás. Haremos lo que nadie ha hecho hasta hoy. El cuarteto me miró, asustado y titubeante, y, en aquel instante de tensión y silencio, me oí a mí mismo tomando aire profundamente. La visión se me amplió. Volví a ver las bambalinas a nuestro alrededor, las altas vigas, las cortinas de los decorados cortando la oscuridad, y, más allá, el pequeño resplandor al pie del escenario cubierto de polvo. Vi el local envuelto en sombras, y comprendí, en un único e ilimitado segundo, todo lo que había sucedido allí. Y vi cómo una pesadilla daba a luz otra pesadilla, y vi cómo una historia llegaba a su final. El teatro de los vampiros, susurré. Hemos obrado el rito oscuro sobre este lugar. Ninguna de las criaturas se atrevió a responder. Nicolás apenas mostró una sonrisa. Y al tiempo que daba media vuelta para abandonar el teatro, alcé las manos en un gesto de invitación al cuarteto para que se acercaran a él. Fue mi despedida. No estábamos lejos de las luces del bulevar cuando me detuve en seco. 1000 horrores acudieron a mí sin palabras, que Armand se presentaba para destruirle, que sus nuevos hermanos y hermanas se cansaban de su frenesí y lo abandonaban, que la mañana lo sorprendía dando tumbos por las calles, incapaz de encontrar un lugar donde ocultarse del sol. Levanté los ojos al cielo. No era capaz de hablar o de respirar siquiera. Gabriel me pasó los brazos alrededor de la cintura y me apreté contra ella, hundiendo el rostro en sus cabellos. Su piel, su cara, sus labios, eran como frío terciopelo, y su amor me envolvió con una monstruosa pureza que no tenía nada que ver con los corazones humanos, con la carne humana. La levanté del suelo sin dejar de abrazarla, y, en la oscuridad, fuimos dos amantes tallados en la misma piedra, que no guardaban recuerdo de una vida anterior separados. Nicolás ha tomado una decisión, hijo mío, comentó. Lo hecho está, y ahora estás libre de responsabilidades para con él. ¿Cómo puedes decir eso, madre? Repliqué en un susurro. Él no sabía. Aún no sabe qué. Déjale, Lestat, insistió ella. Ya se ocuparán de él. Pero ahora tengo que encontrar a ese diablo de Armand, ¿no es eso? Añadí, abatido. Tengo que lograr que les deje en paz. La noche siguiente, cuando volví a París, supe que Nicolás ya había visitado a Roget. Se había presentado una hora antes golpeando la puerta como un poseso, y, gritando desde las sombras, había exigido el título de propiedad del teatro y una cantidad de dinero que, según él, le había prometido. Había amenazado a Roget y a su familia, y también le había dicho al abogado que escribiera a Renaud y su compañía, instalados en Londres, diciéndoles que volvieran, que había un nuevo teatro aguardándoles y que les esperaba enseguida. Ante la negativa de Roget, exigió la dirección de los artistas en Londres, y empezó a registrar el escritorio de Roget. Al enterarme de esto, monté en silenciosa cólera. Así que aquel demonio inexperto, aquel monstruo temerario y furioso, quería convertirles a todos en vampiros, ¿no era eso? No toleraría que hiciera tal cosa. Dije a Roget que enviara un correo a Londres con la advertencia de que Nicolás de Lenfen había perdido la razón. La compañía no debía regresar. Después volví al Boulevard du Temple y le encontré ensayando, más excitado y loco de lo que le había visto nunca. Volvía a lucir las ropas elegantes, y las viejas alhajas de la época en que aún era el hijo predilecto de su padre, pero llevaba el lazo torcido, las medias arrugadas y el cabello más desgreñado y desaseado que un prisionero de la Bastilla que llevara 20 años sin mirarse a un espejo. Delante de Eleni y los demás, le advertí que no conseguiría nada de mí a menos que me prometiera que la nueva asamblea de vampiros, el nuevo aquelarre, no mataría o seduciría jamás a ningún actor o actriz parisinos, que Renaud y su compañía no serían llevados nunca al teatro de los vampiros, ni entonces ni en los años futuros, y que Roget, quien se encargaría de las finanzas del teatro, no debía recibir nunca el menor daño. Nicolás se rió de mí, ridiculizándome como hiciera la noche anterior, pero Eleni le hizo callar.
La mujer estaba horrorizada al enterarse de sus impulsivos proyectos. Fue ella quien primero formuló la promesa y quien la arrancó a los demás. También fue ella quien intimidó a Nicolás, y le dejó confuso con su atropellado lenguaje antiguo y quien le obligó a aceptar. Y fue Eleni a quien concedí finalmente el control del teatro de los vampiros, junto con los ingresos, revisados por Roget, que le permitieran hacer lo que quisiera con el local. Esa noche, antes de dejar su compañía, pedí a la mujer que me contara lo que supiera de Armand. Gabriel estaba con nosotros. Nos hallábamos de nuevo en el callejón, cerca de la puerta de artistas. Armand observa, respondió Eleni. A veces deja que le vean. Su rostro me resultó muy confuso, pesaroso. A continuación, la mujer añadió con voz temerosa, pero solo Dios sabe qué hará cuando descubra lo que está sucediendo aquí de verdad.